El Cantábrico rugía a lo lejos, un murmullo constante que el viento del norte arrastraba hasta las calles de Santander. Amara Diop apretó la bufanda contra su cuello, no tanto por el frío de aquella mañana de octubre, que también, sino como un gesto instintivo de protección. Cada paso hacia el Instituto Santa Clara se sentía como una pequeña incursión en territorio hostil. No era la arquitectura imponente del edificio, ni la dificultad de las clases avanzadas a las que asistía, gracias a una beca ganada con esfuerzo y noches en vela. Era algo más sutil, más venenoso, el aire que se volvía denso a su alrededor, las miradas que resbalaban sobre su piel oscura para luego fingir indiferencia, el silencio que a veces se hacía cuando ella entraba en una conversación. Tenía 17 años, y hacía 3 que había llegado desde Dakar con su madre y su hermano pequeño, trayendo consigo el aroma de las especias, el sonido vibrante del Wolof y una maleta cargada de sueños que en España parecían encogerse con cada día que pasaba. Tenía 17 años y hacía 3 que había llegado desde Dakar con su madre y su hermano pequeño, trayendo consigo el aroma de las especias, el sonido vibrante del Wolof y una maleta cargada de sueños que en España parecían manded. Santander era hermosa, con su bahía elegante y sus edificios señoriales, pero para Amara, la belleza a menudo quedaba empañada por esa sensación persistente de ser una nota discordante en una sinfonía compuesta para otros oídos. Cruzó el umbral del instituto, un edificio con más historia que algunos países pequeños. Los pasillos bullían con la energía caótica de los adolescentes, grupos de risas, susurros, el roce de las mochilas. Amara avanzó, buscando la relativa seguridad del aula de literatura, su refugio. Al pasar junto al grupo de Borja Iglesias, el aire se espesó un poco más. Borja, con su pelo rubio perfectamente despeinado, su ropa de marca y esa sonrisa de suficiencia que parecía un accesorio permanente, era el epicentro de la popularidad y, para Amara, de una creciente inquietud. Sus amigos, una cohorte de réplicas pálidas, le reían las gracias, siempre atentos a su líder. Ahí va la becada, oyó decir a uno de ellos, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara, lo suficientemente bajo para negarlo si se le confrontaba. Microagresiones. Había aprendido la palabra hacía poco y le había puesto nombre a esa picazón constante, a esa sensación de estar siempre bajo un escrutinio no deseado. En clase de historia, el profesor, don Alfredo, un hombre de verbo florido y escasa percepción para las dinámicas subterráneas del aula, explicaba la Reconquista. Una época de grandes cambios, de encuentro y desencuentro de culturas, declamó. Amara sintió la ironía clavarse como un alfiler. Borja, desde la fila de atrás, hizo un ruido que pretendía ser una tos, pero que sonó sospechosamente a la imitación de un sonido gutural. Varias cabezas se giraron hacia él, y luego, inevitablemente, hacia Amara. Ella mantuvo la vista fija en la pizarra, sintiendo el calor subirle por el cuello. Su piel pensó con una punzada de rabia y tristeza ese lienzo oscuro que para algunos parecía ser una invitación al desprecio. El día transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. A la salida, mientras guardaba sus libros en la taquilla, Borja y 2 de sus secuaces, Diego y Carlos, se acercaron. «Oye, africana», empezó Borja, apoyándose con aire chulesco en la taquilla contigua. Su aliento olía a chicle de menta y algo rancio, como la arrogancia. «¿Es verdad que en tu país vivís en, ya sabes, chozas y cazáis leones para cenar?» Las risas de Diego y Carlos fueron como cristales rotos. Amara cerró su taquilla con un golpe seco. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros fijos en los de Borja, azules y fríos como el hielo. «En mi país hay ciudades, universidades y gente con más educación de la que tú demostrarás en toda tu vida, Borja». La sonrisa de Borja vaciló un instante, sorprendida por la respuesta directa, pero se recuperó rápidamente. «Uy, qué carácter. Se nos ha enfadado la pantera. Tranquila, fiera, que era solo una broma». Empujó levemente el hombro de Amara al pasar, un contacto innecesario, una pequeña afirmación de su poder. Amara se quedó inmóvil, sintiendo la vibración de la rabia en sus manos. No era una broma. Nunca lo era. Era el goteo constante, el recordatorio diario de que para ellos ella siempre sería la otra, la africana, la negra. Salió del instituto con el corazón apretado, el murmullo del Cantábrico llamándola hacia la costa, buscando un respiro que la ciudad parecía negarle. Cerca del Paseo Pereda, con sus elegantes edificios y sus vistas a la bahía, se encontraba el pequeño kiosco de Mateo Vega.
Un cubículo repleto de periódicos, revistas y chucherías que parecía anclado en otro tiempo. Mateo, un hombre de 60 y tantos años, de rostro curtido por el sol y el viento, y manos fuertes de antiguo carpintero naval, observaba el ir y venir de la gente con la paciencia de quien ha visto muchas mareas. Su mirada, a menudo melancólica, se posó en la figura de Amara, que caminaba cabizbaja, con los hombros encogidos. La había visto otras veces, siempre sola, siempre con esa aura de tristeza contenida. Algo en ella le recordaba a su nieta, que vivía lejos, o quizás a la vulnerabilidad que él mismo había sentido en otros tiempos, otros contextos. El acoso no tardó en escalar. Ya no eran solo comentarios velados o bromas de mal gusto. Borja y su pandilla parecían haber encontrado en Amara un entretenimiento perverso. Un día, al salir de clase de gimnasia, encontró su mochila abierta y sus libros de texto esparcidos por el suelo del vestuario, uno de ellos con una página arrancada y un dibujo obsceno garabateado en el margen. Otro día, fue un empujón accidental en el pasillo que la hizo tropezar y caer, provocando las risas del grupo. El peor fue cuando, durante el recreo, mientras ella intentaba comer un bocadillo sentada sola bajo un soportales del patio, Borja se acercó con sus amigos. «¿Qué comes, morenita? ¿Plátanos?», dijo Borja con una mueca desagradable. Cogió el bocadillo de Amara de sus manos y lo lanzó a una papelera. «Aquí comemos cosas mejores». Los demás corearon la gracia. «¡Vuelve a la selva, mona!», gritó Diego, el más servil de los dos acólitos. Amara se levantó con los puños apretados y lágrimas de rabia e impotencia quemándole los ojos. Estaba rodeada. El miedo, frío y paralizante, la atenazó. Quería gritar, defenderse, pero las palabras se ahogaban en su garganta. El patio, lleno de estudiantes, pareció volverse un escenario donde todos eran espectadores silenciosos de su humillación. Fue entonces cuando una voz grave, tranquila pero cargada de autoridad, rompió la tensión. «Dejadla en paz. ¿No os da vergüenza 4 contra 1? Y encima con esas palabras». Mateo Vega estaba allí, de pie, con su chaqueta de trabajo y su mirada severa fija en Borja. Había salido a dar un paseo y había presenciado la escena desde la verja del instituto. Borja, sorprendido por la intervención de un adulto desconocido, titubeó. «No se meta donde no le llaman, viejo. Esto no es asunto suyo». «Claro que es asunto mío cuando veo una cobardía como esta», replicó Mateo, avanzando un paso. No levantó la voz, pero había algo en su presencia, una dignidad inquebrantable que hizo retroceder instintivamente a Borja y a sus amigos. «Ahora, marchaos, y que no vuelva a haber algo así». El grupo de Borja, tras un breve intercambio de miradas, decidió que la confrontación no valía la pena. Se alejaron, murmurando insultos por lo bajo, pero derrotados en su prepotencia. Amara se quedó temblando, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Mateo se acercó a ella con delicadeza. Le ayudó a recoger sus cosas, que habían caído al suelo durante el forcejeo por el bocadillo. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Amara solo pudo asentir, incapaz de hablar. «Ven conmigo», dijo Mateo. «Mi kiosco está aquí cerca. Te daré un vaso de agua». Amara, todavía aturdida y profundamente agradecida, lo siguió. En el pequeño y abarrotado kiosco, Mateo le ofreció una banqueta y un vaso de agua fresca. El silencio entre ellos no fue incómodo. Era un silencio de comprensión, de humanidad compartida. «No tienes por qué aguantar eso», dijo Mateo finalmente, mirándola con sus ojos claros, que habían visto demasiado de la vida. «Nadie tiene derecho a tratarte así». «Lo sé», susurró Amara, la voz rota, «pero es todos los días. A veces creo que no voy a poder más». «Sí que puedes», afirmó Mateo con convicción. «Eres fuerte, se te ve en los ojos, pero no tienes que luchar sola». Le contó en frases sencillas cómo él mismo había presenciado injusticias en su juventud en los astilleros y cómo a veces se había arrepentido de no haber alzado la voz con más fuerza. «La dignidad no se negocia, Amara, nunca, y esa gentuza no te la puede quitar por mucho que lo intenten». Las palabras de Mateo, sencillas pero cargadas de una profunda empatía, fueron un bálsamo para el alma herida de Amara. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola en aquella ciudad extraña. Aquel hombre, un completo desconocido hacía unos minutos, le había ofrecido no solo protección, sino también una validación que necesitaba desesperadamente. Animada por el inesperado apoyo de Mateo, Amara decidió que no podía seguir soportando el acoso en silencio.
Al día siguiente reunió todo su coraje y solicitó una reunión con su tutora, la señora García, una profesora de literatura que siempre le había parecido amable, aunque algo distraída. Le contó lo sucedido, la escalada de los insultos, las humillaciones, el incidente del bocadillo. La señora García la escuchó con una expresión de preocupación, tomando notas en su cuaderno. «Esto es muy grave, Amara», dijo al terminar. «No te preocupes, hablaremos con Borja y sus amigos y también con sus familias si es necesario. Este tipo de comportamiento es intolerable en el instituto». Amara sintió un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas podrían cambiar, pero la esperanza duró poco. Unos días después la tutora la llamó de nuevo. Su tono era diferente, más cauto, casi evasivo. «He hablado con los chicos, Amara. Comenzó niegan la mayoría de las... Dicen que son solo bromas, que tú eres demasiado sensible o que malinterpretas sus intenciones. Borja incluso ha sugerido que eres tú la que busca problemas». Amara sintió un nudo helado en el estómago. También he hablado con la madre de Borja, la señora Aldecoa. Es una abogada muy conocida en la ciudad, miembro del consejo escolar, y bueno, está muy preocupada por estas acusaciones que podrían dañar la reputación de su hijo. La señora García suspiró. «Me ha pedido que seamos prudentes y que no saquemos las cosas de quicio. Dice que Borja es un buen chico, un poco impulsivo quizás, pero no un acosador». «¿Y usted le cree?», preguntó Amara, la voz temblándole de indignación. La señora García evitó su mirada. «Amara, entiendo que estés disgustada, pero sin pruebas más concretas, es su palabra contra la tuya, y la familia Iglesias es muy influyente. Lo que te sugiero es que intentes, no sé, ignorarlos. No les des motivos. Ignorarlos, como si fuera tan fácil, como si el color de su piel no fuera motivo suficiente para ellos». Amara salió del despacho sintiéndose más desolada que nunca. El sistema, las instituciones que debían protegerla, le estaban dando la espalda, intimidados por el poder y el dinero. Le contó a Mateo lo sucedido. El hombre escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «No me sorprende», dijo finalmente, con un deje de amargura. «El dinero y los contactos siempre han pesado más que la justicia para algunos. Pero eso no significa que debas rendirte, Amara». «¿Pero qué puedo hacer?», exclamó ella, la desesperación tiñendo su voz. «Nadie me cree. Soy yo la culpable por ser demasiado sensible». «Documentarlo todo», dijo Mateo con firmeza. «Cada insulto, cada empujón, cada burla. Anota la fecha, la hora, el lugar, quiénes estaban presentes. Si puedes, grábalo con tu móvil, aunque sea el audio. Busca testigos, aunque tengan miedo. Un profesor joven, un conserje, otros estudiantes que también hayan sido víctimas de ese matón. Las pruebas son tu mejor arma contra la indiferencia y la influencia». Amara lo miró, una nueva determinación naciendo en sus ojos. Mateo tenía razón, no se rendiría. Si el sistema no la ayudaba, encontraría la manera de hacer que la escucharan. Así comenzó una nueva fase en la lucha de Amara. Con una libreta discreta empezó a registrar cada incidente. Mateo se convirtió en su confidente y estratega. A veces incluso se las arreglaba para estar cerca del instituto a la hora de la salida, su mera presencia actuando como un disuasivo silencioso para Borja y su grupo, quienes, sintiéndose impunes tras la intervención de Isabel Aldecoa, habían vuelto a las andadas, aunque quizás con algo más de cautela. Isabel Aldecoa, por su parte, era la personificación de la elegancia y el poder. Una mujer acostumbrada a que el mundo se moldeara a sus deseos. En su lujoso despacho con vistas a la bahía, minimizaba las acciones de su hijo. Borja es un líder nato, tiene un carácter fuerte, a veces los chicos son bruscos, es la edad. Esta chica, Amara, parece un poco inestable. Quizás busca atención o no entiende el humor español. Su racismo no era el de los insultos directos, sino uno más sofisticado, envuelto en condescendencia y clasismo. Para ella, Amara era un inconveniente, una pequeña mancha en el expediente impecable de su hijo predilecto. Amara encontró una aliada inesperada en una profesora joven de prácticas, Lucía, que había sido testigo de algunas de las bromas de Borja y se sentía indignada por la pasividad del centro. Aunque con miedo a represalias, Lucía empezó a tomar notas también y animó a otros estudiantes que habían sufrido el acoso de Borja a hablar, aunque fuera anónimamente. La tensión en el instituto era palpable. Amara caminaba por los pasillos con la cabeza alta, pero con una alerta constante. El apoyo de Mateo y la discreta solidaridad de Lucía eran su ancla.
Sabía que la lucha sería larga, pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo una víctima, era una luchadora silenciosa, armándose de pruebas y de una determinación inquebrantable. Su cuaderno se llenaba de anotaciones, de dolor, pero también de una creciente sensación de poder, el poder de la verdad. Las semanas se convirtieron en un par de meses. El otoño santanderino teñía los árboles del parque de Pereda de ocres y dorados, pero para Amara muchos días seguían siendo grises, ensombrecidos por la constante amenaza de Borja y la indiferencia institucional. Su rendimiento académico, antes brillante, comenzó a resentirse. Las noches se poblaron de pesadillas donde las caras burlonas de Borja y sus amigos la perseguían. La soledad, esa vieja conocida, volvía a atenazarla en los largos trayectos en autobús hacia su modesto piso en un barrio obrero, lejos del glamour del centro donde estudiaba. Mateo seguía siendo su faro. Casi a diario al salir del instituto, Amara pasaba por su kiosco. A veces solo intercambiaban un saludo, otras compartían un café aguado y galletas mientras ella le contaba las últimas novedades, los pequeños avances en su recopilación de pruebas o simplemente desahogaba su frustración. Mateo escuchaba, ofrecía consejos prácticos y sobre todo le recordaba su valía. No dejes que te hagan dudar de quién eres, Amara. Valdrías oro aunque fueras verde con lunares morados. Esos energúmenos son los que tienen el alma podrida, no tú. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a Mateo a organizar unas revistas viejas, Amara le confesó que a veces sentía ganas de dejarlo todo, de renunciar a la beca, de volver a la relativa paz de su antiguo barrio, aunque eso significara un instituto con menos recursos. Entiendo tu hartazgo, muchacha, dijo Mateo, limpiándose las manos en un trapo. Pero rendirse es darles la victoria. ¿Vas a dejar que un niñato malcriado y sus palmeros decidan tu futuro? Tú estás aquí por tu inteligencia, por tu esfuerzo. No les regales eso. Las palabras de Mateo, como siempre, dieron en el clavo. Amara asintió, una chispa de su antigua determinación reavivándose. Mientras tanto, Borja, envalentonado por la impunidad que le proporcionaba el manto protector de su madre, ideaba lo que él consideraba su broma maestra. Quería humillar a Amara de una forma que la marcara definitivamente, que la hiciera desear no haber pisado nunca el Santa Clara. Con la ayuda de Diego y Carlos y la colaboración de otro estudiante con conocimientos de informática, prepararon un montaje fotográfico. Usaron una foto de Amara sacada de la web del instituto y la manipularon de forma grosera y racista, superponiendo su rostro en imágenes denigrantes y añadiendo comentarios ofensivos sobre su origen y su color de piel. El plan era proyectarlo en las pantallas del salón de actos durante una charla sobre orientación universitaria a la que asistirían todos los alumnos de bachillerato. La mañana de la charla, el ambiente en el instituto era de una normalidad casi festiva. Amara, ajena a lo que se cernía sobre ella, se sentó con Lucía, la profesora en prácticas, quien había insistido en acompañarla. Mateo, preocupado por una intuición, había decidido acercarse al instituto discretamente. Cuando las luces del salón de actos se atenuaron y el director comenzó su discurso introductorio, Diego, desde la cabina de proyección, ejecutó el plan. La imagen de Amara, brutalmente manipulada, apareció en la pantalla gigante. Un grito ahogado recorrió la sala, seguido de un silencio sepulcral, y luego las risas nerviosas y crueles de Borja y su grupo. Amara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El calor le subió al rostro, una mezcla de vergüenza, rabia y una desolación infinita. Quiso gritar, desaparecer, pero se quedó paralizada, expuesta ante cientos de miradas. Lucía la agarró del brazo, pálida de ira. Fue Mateo quien reaccionó primero. Desde el fondo de la sala, donde había conseguido colarse, su voz tronó, amplificada por la acústica y la sorpresa. «¡Apagad eso ahora mismo! ¡Esto es una infamia!». El director, desconcertado, balbuceó algo. Varios profesores corrieron hacia la cabina de proyección. La imagen desapareció, pero el daño ya estaba hecho. En medio del caos, Amara, con una fuerza que no sabía que poseía, se levantó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz, cuando finalmente habló, fue clara y firme. «Ya basta», dijo, dirigiéndose no solo a Borja, que la miraba con una mezcla de triunfo y nerviosismo, sino a todo el auditorio. «Ya estoy harta de sus bromas, de su racismo, de su cobardía. Tengo pruebas de todo. Y esta vez no voy a callarme». Sacó su móvil. Lucía, a su lado, asintió dispuesta a corroborar su testimonio.
La sala quedó en un silencio expectante, roto solo por los sollozos contenidos de Amara y la respiración agitada de Mateo, que avanzaba hacia el escenario. Isabel Aldecoa, presente en la charla como miembro del consejo escolar, se levantó de su asiento, el rostro una máscara de fría incredulidad que apenas lograba ocultar una creciente alarma. El clímax había llegado, y esta vez las cartas estaban sobre la mesa. La intervención de Mateo y la valiente declaración de Amara, sumadas al impacto visual de la imagen proyectada, crearon una onda expansiva imposible de contener. El director del instituto, don Ernesto, un hombre más preocupado por la reputación del centro que por la justicia real, intentó inicialmente minimizar el incidente, hablando de un acto vandálico aislado perpetrado por desconocidos. Pero la firmeza de Amara, que mostró las grabaciones de audio y las capturas de pantalla que había ido acumulando, y el testimonio de Lucía, detallando las quejas previas ignoradas, hicieron insostenible esa postura. Isabel Aldecoa intentó una maniobra de control de daños. Se acercó a Amara con una falsa expresión de compasión. «Querida, lamento muchísimo lo que ha ocurrido. Es terrible. Borja está desolado. No se lo puede creer. Seguramente ha sido obra de algún envidioso que quiere perjudicarle». Amara la miró directamente a los ojos. «Señora Aldecoa, su hijo es el responsable. Y usted lo sabe. Tengo meses de insultos y amenazas grabados con su voz. ¿Quiere escucharlos?» La compostura de Isabel se resquebrajó visiblemente. Varios padres y profesores presentes en la charla, inicialmente intimidados o indiferentes, comenzaron a murmurar, exigiendo explicaciones. La situación se le escapaba de las manos. El escándalo ya no era un asunto interno del instituto. Amenazaba con saltar a la prensa local, algo que el director y la propia Isabel temían por encima de todo. El peso de las pruebas era abrumador. Diego y Carlos, interrogados por separado y viendo que Borja no iba a poder protegerlos esta vez, confesaron rápidamente su participación y señalaron a Borja como el instigador principal y al estudiante de informática como el ejecutor técnico del montaje. Borja fue llamado al despacho del director. Entró con su habitual arrogancia, pero al ver la seriedad de los rostros, las pruebas sobre la mesa y la mirada gélida de su madre, que por primera vez no parecía dispuesta a encubrirlo ciegamente, su fachada comenzó a desmoronarse. Intentó negarlo, culpar a otros, pero su voz sonaba hueca. Finalmente, acorralado, admitió ser el autor intelectual de la broma del salón de actos, aunque siguió insistiendo en que no era para tanto y que Amara exageraba. Las consecuencias fueron, esta vez sí, contundentes. Borja fue expulsado del Instituto Santa Clara por el resto del curso académico. Sus dos principales secuaces recibieron una suspensión de varias semanas y la obligación de participar en talleres sobre acoso y diversidad. El estudiante de informática también fue sancionado. Para Isabel Aldecoa fue un duro golpe. La reputación de su familia, tan cuidadosamente construida, quedó manchada. Se vio obligada a emitir una disculpa pública, no tanto por convicción como por pragmatismo, para intentar salvar lo que quedaba de su imagen y la de su hijo. En privado, tuvo una conversación muy tensa con Borja, no tanto recriminándole el racismo como la estupidez de haberse dejado pillar de una forma tan burda. El cambio en Borja, si es que hubo alguno, fue superficial, más motivado por el miedo al castigo y a la pérdida de privilegios que por un arrepentimiento genuino. Su futuro inmediato era incierto. Ningún otro instituto de prestigio de la ciudad parecía dispuesto a aceptarlo a mitad de curso. Para el Instituto Santa Clara, el incidente fue una llamada de atención. Se creó un comité de convivencia y diversidad, del que Amara aceptó formar parte, junto con Lucía y otros estudiantes y profesores concienciados. Se programaron charlas y talleres sobre el racismo, el acoso y la importancia del respeto. Eran pequeños pasos, pero significativos. Amara, aunque agotada emocionalmente, sintió una profunda sensación de alivio y validación. La pesada carga que había llevado durante meses comenzó a aligerarse. No había ganado una guerra contra el racismo. Sabía que eso era una lucha mucho más grande y compleja, pero había ganado una batalla importante, la de su dignidad. Había demostrado que su voz importaba, que no estaba sola. La relación con Mateo se estrechó aún más. Él había sido su roca, su apoyo incondicional. Celebraron su pequeña victoria con un chocolate caliente en una cafetería del centro, hablando no del pasado doloroso, sino del futuro. Amara le contó sus sueños de estudiar periodismo, de dar voz a los que no la tienen.
Mateo la escuchaba con una sonrisa orgullosa. «Sabía que lo conseguirías, muchacha», le dijo. «Tienes la madera de las que no se doblan». En los meses siguientes, Amara continuó sus estudios en el Santa Clara. El ambiente había cambiado. Seguía habiendo miradas curiosas, pero ahora también había muchas de respeto, de admiración. Algunos de los estudiantes que antes